Amén. Porque la Biblia nos habla que vendrán tiempos peligrosos. Amén. Bendito el Señor. Y fíjese bien, cuando alguien le dice, ¿verdad? La vida es muy peligrosa, te pueden asaltar y aquella persona se prepara, ¿verdad? Estudiando karate o taekwondo o judo. Bendito el Señor. Y anda por la calle y si le sale a alguien, pues ¿qué le va a hacer? No, a menos que traiga un arma. Pero si le sale a alguien, ¿verdad? Aquella persona que sabe judo, que sabe taekwondo, que sabe karate, pues lo va a sujetar, ¿verdad? Y no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque él tiene las herramientas para defenderse. Espiritualmente también tenemos que tener, hermano, la capacidad para defendernos escrituralmente. Amén. Satanás quiso sorprender al Señor Jesucristo en el desierto, ¿verdad? En la tentación. ¿Con qué lo quiso sorprender? Con la palabra. Amén. Con la palabra. Hoy en día también con la palabra, hermano, están quedando muchos sorprendidos. Y no solo sorprendidos, sino enredados. Y no solo enredados, sino que están caminando ahora, ¿verdad? Por otro lado. Amén. ¿Por qué? Porque han dejado de creer como creían. Ya unos, ¿verdad?, que creían en Jesucristo, ya no creen en Jesucristo, ahora creen en Yeshua HaMashiach. Amén. Ya otros, ¿verdad?, que decían Jehová, ya no dicen Jehová, ya dicen el Señor. Ya otros, ¿verdad?, que creían de una manera, ya creen de otra. Y es necesario, hermano, que afirmes la palabra en ti, como dijo el apóstol Pablo, yo sé bien en quién he creído y cómo he creído, pues. Cuando dice yo sé bien en quién he creído, está diciendo y cómo he creído. Amén. Entonces usted ha creído de una manera porque Dios lo sacó ¿de dónde? De las tinieblas del mundo, de las tinieblas de la religiosidad, de las tinieblas del engaño y nos trajo a su luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero ahora resulta que dentro de la luz muchos están siendo encandilados. Amén. Yo no quiero que usted sea encandilado. Yo quiero que usted agarre su Biblia, porque la Biblia dice en el Salmo 105, amén. ¿Verso qué? Creo que es Salmo 119, perdón, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrará mi camino. Entonces, la palabra misma es la que le alumbra y ya nos alumbró. Amén. Pero hay quien está poniendo, ¿verdad?, a la Biblia, a esa luz. Ahora, pues, focos de halógeno, focos de, ¿cómo llaman esos focos? LEDs, ¿verdad? Que viene de frente el carro y no lo puedes, ¿verdad?, ver porque te encandila. Y andan muchos cristianos ya encandilados. Bendito el Señor. Y están dejando de hacer o de creer como habían creído, y muchos están pasando o pensando, ¿verdad?, que están bien,
pero están cayendo ya en la apostasía. Bendito el Señor. Y vamos a ir, hermano, allá a Proverbios 22, 28. Ya, verdad, es anunciado desde la semana pasada el tema que íbamos a tocar. Amén. No traspases los linderos antiguos que pusieron vuestros padres. Amén. ¿Ya está ahí en pantalla el texto? Pues pónganlo. Amén. Proverbios 22, 28. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. ¿Ya está en pantalla? Entonces todos leámoslos. Amén. No traspases los linderos antiguos que pusieron nuestros padres. Amén. Entonces dígale a su hermano, dígale a su hermana, no traspases el lindero. Amén. Tome su lugar. Mire, humanamente, ahorita la iglesia, ¿verdad? Lo que es el templo, se está haciendo un proceso para desligarnos del terreno general y que quede, ¿verdad?, lo que es el perímetro del templo ya oficialmente como parte de la iglesia. Y para hacer eso se necesitó hacer un deslinde catastral. Amén. ¿Y qué es eso? Bueno, primero, ¿verdad?, se examina el perímetro general del terreno y luego, ¿verdad?, se subdivide para que quede, ¿verdad?, el lindero. Entonces, con el vecino, en cualquier título de propiedad que usted tenga, usted tiene que ver las colindancias que tiene su terreno con el norte, con el sur, con el este y con el oeste. Pero si usted se mete 1 metro en el terreno del vecino, ¿usted qué está haciendo? Traspasando. Amén. El lindero, el suyo. Y ya está invadiendo el lindero de su vecino. Entonces la Biblia nos ha dejado, hermano, linderos. Antes los linderos se establecían, hermano, con piedras, que eran marcas visibles hasta donde llegaba el límite. La palabra de Dios nos marca límites. Amén. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Miraron el texto que se leyó para la ofrenda? ¿Verdad que sí? Vayan a Josué 1. Pero lean, hermano, el versículo siguiente. Amén. Van a encontrar ahí, hermano amado, cómo el Señor está hablando de su palabra, ¿verdad? Ya leíamos el libro de que esta ley, no sé qué, no se aparte, ¿verdad?, de tu boca. Pero el otro versículo que habla también de la palabra de Dios establece un mandato. Amén. Que dice, ¿verdad?, dentro del texto, no quiero que te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Eso significa, no quiero que traspases los límites que he puesto dentro de mi palabra. Por eso la palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Amén.
mora bajo su sombra, pero el que se sale de su sombra, el que se sale de la palabra, queda fuera de la cobertura de Dios. Entonces los linderos, hermano, que eran marcas, que eran delimitaciones de la propiedad de una persona. El mover un lindero, hermano, significaba o significa hasta hoy un acto de robo. Amén. Un acto de deshonestidad. Pero en el plano espiritual, el traspasar los linderos representa ir más allá de los principios, ir más allá de los valores, ir más allá de la doctrina apostólica que Dios ha establecido para su pueblo. Amén. Nos tenemos que mantenernos, hermano. Por eso dice, y perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Amén. Pero hoy estamos viviendo, hermano, una generación que constantemente está intentando, hermano, mover los linderos. Amén. Moverlos, cambiarlos de lugar. ¿Y quién fue el primero que quiso mover, hermano, los linderos? Allá, eso fue en el huerto del Edén. Amén. ¿Quién fue el primero que cambió? El pensamiento. Amén. Porque fíjese bien, no había doctrina, pero había un mandamiento directo de Dios, ¿sí o no? De todos los árboles del huerto puedes comer, con excepción de este. Pero vino el que le gusta mover los linderos. No secó el árbol, no lo puso en otro lugar, sino trabajó en la mente. Amén. ¿De quién? De Eva. Y hoy en día, ¿dónde se está trabajando, hermano? ¿En tu mente? ¿En tu corazón? Y están tratando, ¿verdad?, con palabras persuasivas de humana sabiduría, con interpretaciones nuevas, hacer que tú muevas el lindero, hacer que tú dejes de creer como has creído, bendito el Señor. Y Eva, ¿verdad?, después de escuchar a Satanás, entonces empezó a ver el árbol ahora como codiciable y apetitoso. Amén. Le cambió el lindero mental. Entonces esto ya no es malo, esto es bueno. Y en ese proceso estamos, hermano. En ese peligro estamos actualmente. Por eso el Señor, hermano, le mandó a Moisés cuando él toma, ¿verdad?, el liderazgo, bendito el Señor, en el capítulo 1, versículo 7, le dice ahí, no te apartes de ella, no te apartes de la palabra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Eso significa afírmate. Afírmate, bendito el Señor, aleluya. Y eso lo vino repitiendo, hermano. Dios, a través de la antigüedad, le vino diciendo, mira, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 32. Porque cuando la Biblia repite, hermano, muchas veces algo es para que lo entendamos mejor. Amén. La base de la repetición
es el aprendizaje. ¿Sí o no? Dice el verso 32, mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios te ha mandado. No como dijo el pastor, no como dijo el ministro, sino como Dios nos ha mandado. Amén. ¿Y qué nos ha mandado, hermano? Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque eso es lo que significa diestra y siniestra. Bendito el Señor. Amén. Sino que andemos en el camino que Dios nos ha trazado. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces nos está advirtiendo, hermano, que Él no quiere ni le gustan, hermano, las desviaciones de su pueblo. Bendito el Señor, aleluya. Ya miramos, ¿verdad?, en la escuela dominical qué le pasó al pueblo cuando se desvió, cuando dejó de obedecer la palabra. Amén. Se volvieron idólatras y Dios los borró, ¿verdad? Los sacó de la tierra que fluye leche y miel. Bendito el Señor. Deuteronomio 17:11 dice: según la ley que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeren, harás. No te apartarás ni a la diestra ni a la siniestra de la sentencia que te mostraren. Amén. Dios no quiere, hermano, cambios. Él es el mismo ayer, hoy. Amén. Él es el mismo de siempre. Pero muchos están diciendo que ya la Biblia ya necesita ser reformada. Necesita ser reinterpretada. Que ya no se adapta a los tiempos que estamos viviendo. Y cuando alguien, hermano, dice así, está diciendo que Dios es mentiroso. Porque el mismo Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasa. Ni una tilde, ni un acento, ni una jota pasará. Bendito el Señor, aleluya. Pero el hombre, hermano, quiere que te apartes. Amén. Dice el versículo 20 del mismo capítulo que leímos, 17. Bendito el Señor. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Pero ¿qué está haciendo el hombre, hermano? Enalteciendo su corazón y buscando descubrir todos los días el hilo negro. Amén. Tratando de enseñar, hermano, cosas nuevas. Bendito el Señor, porque estamos viviendo en una generación que constantemente está queriendo mover los linderos de la verdad, los linderos de la santidad, los linderos de la obediencia. Amén. Ya no se necesita tanto. No necesitas ir tanto a la iglesia. No necesitas diezmar. No necesitas orar. Y aquel que dice: es cierto, ya el diablo lo ha engañado como a Eva. Amén. Así dice la Escritura en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo. Pero así como
el diablo engañó a Eva, algunos de vosotros serán engañados de la verdadera fidelidad que es en Cristo Jesús. Entonces, estos sermones, hermano, es para que usted se mantenga fiel, no al pastor, fiel a la palabra, fiel a Dios, porque ningún pastor, por más bueno que sea, te va a salvar. Amén. El pastor es un ayudador, pero él no te puede salvar. El pastor te va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo, pero él no te puede salvar. Lo que te va a salvar es la palabra. Dijo Jesús: yo no juzgaré a nadie en el día postrero. Mi palabra, la cual os he hablado, ella, amén, os juzgará. Entonces tenemos que hacerle caso, hermano, a la palabra. Tenemos que mantener, hermano, los fundamentos bíblicos. Desear, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, sin adulteramiento, sin engaño, sin que le pongan, sin que le quiten. Bendito el Señor. Pero hay muchos que hoy predican con palabra perfumada. Amén. Hoy lanzan la palabra como si fueran pétalos de rosa, para que no se lastime el pueblo. Amén. Le están cambiando la voz a Cristo. No, hermano. Pedro escuchó bien la voz de Cristo y dijo: Señor, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? No es para que la suavicemos, es para que demos un sonido de trompeta cierto, para que el pueblo se aperciba de lo que está por venir. Aleluya. Y hoy en día, hermano, estamos mirando cómo hombres de Dios, entre comillas, están traspasando los linderos de la verdad. Bendito el Señor. Están adaptando la palabra a la cultura. Están metiendo, bendito el Señor, la cultura a la Biblia para moverte fácilmente de tu manera de creer. Bendito el Señor. Por eso Pablo, hermano, miró hacia el futuro y él dijo: porque vendría tiempo cuando no soportarían la sana doctrina, cuando apartarían el oído de la verdad y preferirían escuchar ahora fábulas. Bendito el Señor. Amén. Mira nomás en Gálatas, hermano. Vamos a Gálatas. Gálatas 1, versículo 6. Bendito Dios. El apóstol Pablo, hermano, no dijo: qué grande milagro, wow, qué tremendo poder. No, aquí el apóstol Pablo, amado hermano, se maravilló, pero de algo que estaba pasando en el creyente, que estaba pasando en la congregación, que estaba pasando en los seguidores de Cristo. Amén. Estoy, decía él, maravillado. ¿De qué se maravilló? De que tan pronto, o sea que no duraron mucho. Amén. No echaron raíces profundas. No lograron ser árboles plantados en la casa de Jehová. Fueron macetas. Amén. Que no tenían mucha tierra y tampoco tenían mucha raíz. Estoy maravillado de que tan pronto
Osaías a otro evangelio. Fíjense bien, hermano. Fíjense bien la profundidad de las palabras. El apóstol Pablo está diciendo, hermano, que el que deja de creer en lo que fue enseñado ha dejado el verdadero evangelio. ¿Está entendiendo? Por eso más adelante él dice: vosotros corríais bien. Ustedes estaban bien. No les faltaba nada. Tenían los fundamentos, tenían la doctrina, tenían los dones, tenían la gracia, tenían el poder. Pero alguien vino. Por eso dice: ¿quién nos fascinó? Otra versión dice: ¿quién nos engatusó para no obedecer a la verdad? Amén. Entonces, ¿estaban en la mentira? No, estaban en la verdad. Pero alguien vino y los movió de la verdad. Y cuando alguien te mueve de la verdad, ¿a dónde te lleva? A la mentira. Amén. Dice el versículo, hermano, 7 del verso, capítulo 1, verso 7. Dice: no que haya otro evangelio. No, hermano. La palabra es una. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no. No hay dos evangelios. No hay tres. El evangelio también es uno. Un Señor, una fe y un bautismo. Amén. El evangelio es uno, Dios es uno. No que haya, dice, otro evangelio. Pero entonces, ¿por qué hoy encontramos cristianos, hermanos nuestros, que han dejado de creer como fueron enseñados? Amén. Dice el apóstol Pablo a los hebreos: a ellos también se les predicó lo mismo. Ellos también bebieron de la misma copa, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, porque no mezclaron fe en lo que oyeron, porque han sido movidos fácilmente de su manera de creer por estratagemas de hombres. Y usted tiene que creer a la palabra. Amén. La palabra dice: el que cree como le predicó el pastor, el que cree como le profetizó el profeta, el que cree como le dijo el apóstol. No, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos están creyendo. Pero la Biblia dice: el que cree como dicen las escrituras. Amén. El que cree como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva que salten o que te lleven a la vida eterna. Volvamos al versículo 7. No que haya otro evangelio. Amén. ¿A quién le está echando la culpa el apóstol Pablo? ¿Quiénes están haciendo esto? No, los gálatas son los que estaban, ¿verdad?, fallando en su manera de creer. Pero ellos no fueron los responsables. Hubo alguien, ¿verdad?,
que vino y los engatusó. Vino alguien que vino, ¿verdad? Y los movió de su manera de creer. Entonces ahí usted tiene que tener cuidado de a quién escucha, a quién ve. Y cuidado con que ese hombre o mujer lo mueva. Aquel que es que estábamos creyendo mal. No, hermano, si usted cree como dice la Escritura, usted está en la verdad. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Amén. Pero yo estoy haciendo lo que dice aquí. Y si yo estoy haciendo lo que dice aquí, usted no me puede decir que yo estoy en la mentira. Amén. Porque la Biblia dice a la ley y al testimonio, el que no hablare conforme ¿qué? Está escrito. No el que no hablare conforme le fue revelado. No el que no hablare conforme le fue interpretado. No. Tenemos que hablar conforme está escrito. Amén. El que no hablare conforme está escrito, al tal no le ha. Entonces a él no le ha amanecido. A él todavía no le llega la luz. Todavía, ¿verdad? Está en oscuridad. Todavía está en tinieblas. Y si ese que está en tinieblas lo mueve a usted de su manera de creer, ¿a dónde lo lleva? A donde él está. Oiga, pero si Dios lo trajo de la oscuridad, Dios lo sacó de las tinieblas a su luz, ¿cómo dicen? Ay, ahora sí estoy en la luz. El diablo los ha engañado y como dice la palabra, erráis ignorando las escrituras. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos. Amén. Ahí está el peligro, hermano. Que hay algunos. ¿Qué es lo que tratan de hacer esos algunos? Inquietarte. Amén. Inquietarte. Oiga, se va a oír feo lo que le voy a decir. Pero si usted es una jovencita recatada y santa, o una mujer casada que respeta a su marido, y alguien empieza a decirle, qué bonita estás, como quisiera que salieras conmigo, ¿qué está haciendo? Inquietando y perturbando, acosando. Hay muchos inquietadores, acosadores escriturales. Pero es que no es así como te está diciendo tu pastor. No, no es así. Dígale, cierto, no es así. Pero mi pastor no me dice así. Quien me dice así es la palabra de verdad. Amén. Por eso dice claramente, no hay otro evangelio, pero sí hay algunos, amén, que andan, ¿verdad?, inquietando y quieren, ¿qué? ¿Qué es lo que hacen esos inquietadores? Pervertir el evangelio. ¿Y qué es pervertir? Amén. Tome esa palabra y ubíquela a un depredador sexual. Dice, es un pervertidor. Amén. Fíjese bien. Hay que llamarles a las cosas como son. Te quiere engañar para que tú dejes, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos niños que supuestamente juegan con un niño y resulta, ¿verdad?, que no era un niño ni una niña? Era un hombre que lo pervierte, ¿verdad?
con mensajes y sal de tu casa, mira, vamos a... Y el niño cree, la jovencita cree. ¿Y qué pasa? Desaparece. Porque fue engañada. Cuidado con los engaños, porque hay quienes están pervirtiendo, hermano, el evangelio de Cristo. Y ya hay muchos. Amén. Ya hay muchos, hermano. Imagínate un médico. Aquí está mi hermana Mirna, que conoce, ¿verdad? Imagínate que un médico, hermano, te recete una medicina, pero él quiere, ¿verdad? No que sane o adrede, ¿verdad? Con mala intención, te altera la dosis. Amén. Te dio el mismo medicamento, pero alterado, o te lo dio disminuido. Amén. Si te lo da disminuido, no te va a hacer nada y tu enfermedad va a crecer. Pero si te lo da adulterado, ¿qué pasó? Esa medicina te puede causar un paro cardíaco y ya te moriste. ¿Y quién va a saber eso? Nadie, nomás el que lo hizo. Amén. Les he dicho que allá en el lago de fuego, ¿verdad? Muchos creyentes van a andar correteando a sus pastores, ¿no? Por tu culpa estoy aquí. Amén. Qué tremendo, hermano. Dicen que de repente, ¿verdad? Un barco que surcaba dentro de la oscuridad. Escuchó una voz el capitán y le dijo: muévete 10 grados. Y el capitán, ¿verdad? Dijo: no voy a cambiar de rumbo. No, usted cambie. Pero nuevamente vino la voz a él: no, tienes que cambiar tú, molesto. Y el capitán dijo: no, yo soy el capitán de este barco. Y aquel le dijo: pero yo soy el faro. Y va directo ¿a qué? A chocar. Y aquellos que pervierten, hermano, el evangelio, ¿a quién se están llevando? Si un ciego guía a otro ciego, amén, dice que ambos caerán al pozo. ¿A dónde se están yendo nuestros hermanos que están cambiando, hermano, su manera de pensar y dejando, hermano, la verdadera palabra? ¿A dónde? Amén. Vosotros corrías bien. ¿Quién nos engañó para no obedecer a la verdad? ¿Y qué les dice? Habiendo comenzado con el Espíritu, ahora, ¿a quién estaban siguiendo? A su carne. Porque alguien vino, ¿verdad? Y no, es que a lo que Dios quiere es el corazón. Tú puedes hablar como quieras, te puedes tatuar, no importa. Puedes hasta mitigar el calor con una cerveza fría, no importa. Lo que Dios quiere es el corazón. Amén. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que los borrachos, y una cerveza no emborracha. Amén. Bendito es. Oye, sí es cierto, no lo había pensado. ¿Estás entendiendo? Entonces ya los movió de su manera de pensar.
Y dice, es cierto, estaba yo muy religioso. Ahora soy más abierto. Amén. Entonces, cuidado, hermano. Cuidado con esos inquietadores. ¿Y de dónde crees que van a venir esos inquietadores? No, hermano, no te equivoques. A ver, Hechos capítulo 20, versículo 30. Para que sepa usted de dónde van a venir. Porque ya dejen al diablo en paz, por favor. Todas las culpas se las quieren echar al diablo. Y muchas veces la culpa es suya porque usted es el que se deja engañar por esos engañadores. El árbol por su fruto es conocido. Amén. ¿Qué dice el verso 30, el capítulo 20? Entonces, ¿de dónde van a salir los engañadores, los inquietadores, los que pervierten el evangelio? Los que ya no están creyendo como usted, los que ya no están creyendo en la santidad, los que ya no están creyendo en la verdad. No van a venir del mundo, tampoco van a ser extraterrestres. No. ¿De dónde están saliendo? De entre nosotros, de entre nuestros propios hermanos en Cristo. Amén. Cuidado, hermano. Cuidado porque están pasando los linderos antiguos. Mira, vamos a ver el consejo que le dio Boaz a Ruth. Capítulo 2 del libro de Ruth. Amén. Creo que es el verso 8. Déjame ver. Ruth se metió, ¿verdad?, al campo de Boaz. ¿A qué se metió? A espigar. Y allá andaba, ¿verdad?, Ruth espigando. Porque quería llevarle, ¿verdad?, comida a la suegra. Amén. Ay, esta Ruth ya se me escondió. Yo ya la había pasado. Anda escondida la Ruth. Amén. Capítulo 2, 8. Amén. ¿Qué dice ahí? Cuando vos le encuentra y platica con ella, después de preguntar quién es esta moza hermosa. Amén. Bendito el Señor. ¿Ves el verso 7? ¿Cuál fue el ruego de Boaz hacia Ruth que andaba espigando en su campo? Fíjense bien, no te salgas del perímetro. Amén. No te vayas a otro campo. Respeta los linderos. Aquí, dentro de ese lindero, tú eres libre de trabajar. No te vayas a ir a otro campo. Ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no te vayas a espigar a otro campo.
ni pases de aquí, y aquí estarás con mis mozas. Amén. ¿Qué le puede pasar a alguien, hermano, que se va a otro campo, a otra manera de creer? Amén. Corría bien y ahora ya no corre bien. Seguía al Espíritu y ahora ya no sigue al Espíritu. Dios nos ha estado llamando a vivir apartados del mundo. Amén. Pero como que ya muchas cosas, ¿verdad?, no las están aceptando. ¿Qué le pasó a Samson? ¿Qué le pasó a Lot? Lot poco a poco fue acercando sus tiendas hasta que entró al pecado. Samson poco a poco, ¿verdad?, fue traspasando los límites prohibidos hasta que se encontró con Dalila. Amén. Y dejó de respetar las leyes de Dios. ¿Y cómo le fue? Mal, bendito el Señor, aleluya. Mal. Entonces, fijémonos bien, hermano, porque esto está, hermano, tremendo. Tremendo. Son hombres que están saliendo ¿de dónde? De nosotros mismos, bendito el Señor. De la propia hermandad. Y como son nuestros hermanos, a veces, ¿verdad?, nos dejamos llevar y decimos, wow, qué tremendo, cómo lo usa el Señor. Cuidado, hermano. Cuidado. Examina bien lo que estás oyendo. ¿A dónde te está llevando, bendito el Señor, aleluya? Mira, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Ya miramos que van a ser hombres cristianos, no mundanos, los que van a pervertir el evangelio, los que van a inquietar a la iglesia. Dijo Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice el versículo 6, esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, amén, se estaban poniendo por ejemplo Pablo y Apolos, para que en nosotros aprendáis. Amén. Por eso Pablo dijo, yo sé bien en quién he creído. En nosotros ustedes aprendan a no saber más de lo que ¿qué? De lo que está escrito. Hincándoos por causa de otro, el uno contra el otro. Por eso les digo, hoy muchos quieren descubrir el hilo negro. Le van a decir, le van a hablar, ¿verdad? No, pero es que el libro de Enoc. ¿Cuántos han oído eso? Y ya miramos que Enoc fue un hombre antidiluviano. Amén. Qué curioso, hermanos, si los rollos del Mar Muerto los hallaron, ¿verdad?, mutilados y en partes y en vasijas. ¿Cómo es posible, hermano, que te digan que el libro de Enoc está intacto? Amén. ¿Y en qué fue escrito? ¿En piedra? Porque ¿cuánto tiempo duró el diluvio?
Amén. Bajo el agua todo, hermano. Y resulta que era impermeable el libro de Enoc. Impermeable, sanforizado. Patrañas, hermanos, son mentiras del diablo. Para que tú empieces a buscar el libro de Enoc y empieces a leer. Y te empiecen a meter ahí, ¿verdad? Cosas que no están, hermano, en la Biblia, pero sí están en el libro de Enoc. Cuidado, hermano. Hay que ser sabios para no querer saber más de lo que está escrito. Bendito el Señor, aleluya. Y muchos se aprovechan, hermano, de ello. Primera Timoteo capítulo 4. Amén. Versículo 3 y 4. Mira, dice. Ya desde el verso primero dice esto, empero el Espíritu dice manifiestamente, ¿verdad? El verso 1. Que en los venideros tiempos o en los postreros tiempos, algunos, diga, ahí yo no estoy, apostatarán de la fe, ¿escuchando a quién? A hombres que inquietan y perturban el evangelio. Versión Castillo, pero la versión correcta dice claramente que son espíritus de error y a doctrinas de demonios. Amén. Cuando alguien te quiere mover de tu manera de pensar que es conforme a la palabra de Dios, es alguien guiado por el espíritu de error y que mantiene doctrina de ¿qué? De demonios. Y dice que con hipocresía. Amén. ¿Qué es la hipocresía? ¿Cómo te amo? Amén. Pero por dentro dice, si supieras que quiero que te mueras. ¿Estamos entendiendo? Que con hipocresía hablarán ¿qué? Si son hipócritas no pueden hablar verdad. Tienen que hablar palabra mentirosa, dice, teniendo cauterizada la conciencia. No les importa, no sienten dolor. Él lo que quiere o ella lo que quiere es sacarte de tu manera de pensar y traerte a donde está. Y dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participes de ellas. Es que usted no debe de comer animal que no rumea, que no tiene pezuña hendida ni rumea. Eso es para el pueblo hebreo. Usted tiene que comer nopales, puerco. Amén. Porque aquí dice que las viandas de Dios que Dios creó. Amén. Y que todo se santifica ¿con qué? Con acción de gracias. Bendito el Señor. Participasen de ellas los fieles y los que han conocido. ¿Qué? ¿Qué conoció usted? La verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar tomándose con hacimiento de gracias. Amén. Hoy muchos cristianos ya están judaizando. Ya no se reúnen, pero hacen el Shabbat. Amén. ¡Qué tremendo! ¿Y corrían? Bien. Entonces ahora no corren bien.
Bendito el Señor. Según de Pedro, hermano, 2:1. Decíamos, ¿verdad? El que cree como dicen las Escrituras. No las estoy tergiversando. Hay quien está dando a las Escrituras una interpretación diferente. Amén. ¿Qué cita les dije? Según de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Amén. Está hablando el apóstol Pedro del pasado. Pero luego dice, como habrá entre vosotros, amén, falsos doctores que van a introducir encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición que acelerada. Amén. ¿Y cómo estamos ahorita, hermano? La iglesia parece, ¿verdad?, como Israel, en puras tribus. Amén. Que yo creo así, que tú crees así, y como la Biblia dice, andarán los juntos si no estuvieran de acuerdo, pues tú agárrate para allá y yo para acá. Amén. Qué tremendo, hermano. ¿A poco en el cielo va a haber jaulas? No, bendito el Señor. Mira lo que dice el apóstol Juan, en el capítulo 2 de la segunda de Juan. Amén. El verso 8 y 9. Es un consejo. Amén. Dice, mirad por tu vecino. No, dice, mirad por vosotros mismos. Así como Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Mirad por vosotros mismos, no, que nadie te preste sus ojos, que nadie te preste sus oídos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Que nadie te preste su boca para hablar. La palabra es la que habla. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado o ganado, sino que recibamos galardón cumplido o galardón completo. Pero mira enseguida lo que te dice. Cualquiera. Amén. Seré yo, Señor. Dijeron, ¿verdad? Cualquiera que se revela. ¿Y qué? Y no persevera en qué? En la doctrina. ¿Cuál? La que desechó. Porque hay quien ha desechado ya la doctrina que recibió. Y si no la ha desechado, fíjese bien. Si yo le doy un billete de $100 a mi hermana Daniela porque le debo algo, amén, y ella lo agarra, ¿verdad? Pero yo sé que ese billete es falso. Pero yo estoy saldando la deuda con un billete falso. Y yo lo sé. Pero ella no lo sabe y ella lo recibe. ¿Por qué lo recibe la hermana? ¿Por qué lo recibiría, hermana Daniela? Porque lo ve
y cree que es bueno. Amén. Pero en algo, ¿verdad? Los que saben en algo distinguen el verdadero del falso. El diablo utiliza, hermano, la misma doctrina, la misma enseñanza, pero en algo la está cambiando para que usted la reciba por buena. Porque el diablo es muy sutil. Amén. Por eso nos dice el apóstol Juan: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal, dice, tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. ¿Y en qué estamos ahorita, hermano? En tiempos peligrosos, en donde se está, hermano amado, reinterpretando la palabra de Dios. Amén. Cuando la escritura dice que ninguna escritura, amén, es de particular interpretación. La palabra es, hermano, para todos. No necesita, hermano, que usted la interprete. Amén. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Reinterpretando la palabra. Es que en la Biblia no aparece en ningún momento la palabra ministro. En el Nuevo Testamento no aparece, pero en el Antiguo Testamento sí aparece. A Josué se le llamó ministro de Moisés. Y ya muchos, ¿verdad? Ya no son ministros. Bendito el Señor. Qué tremendo, hermano. Les molesta. Los linderos que se pusieron por los antiguos. A ver, ¿dónde dice la escritura el orden de los servicios? Que tenemos que empezar con la alabanza, que luego sea la ofrenda, que luego es la predicación. ¿Dónde dice? No dice. ¿Pero es bueno o es malo? Bendito el Señor. Pero muchas cosas les molesta porque quieren, ¿verdad?, establecer algo nuevo. ¿Pero basado en qué? En su interpretación humana. Con este texto cerramos. Allá en 2 de Pedro 1:20. Amén. Entendiendo, dice primero, esto, que ninguna profecía, amén, de la escritura es de particular interpretación. Amén. Pero hoy en día, ¿verdad?, la están reinterpretando a su manera. Y están cambiando lo que dice por sí los traductores de la Biblia. Lo cambian. Dice que para hacerla más accesible el lenguaje a los lectores. Y aparte, ¿verdad?, los que predican la cambian. Oiga, pues ya estamos jugando al teléfono descompuesto.
¿Cuántos hemos jugado el teléfono descompuesto? Y al final todos nos reímos, ¿verdad? Porque nada que ver con lo que se dijo. Cuidado, porque al final, hermano, estás creyendo en nada que ver con lo que te dice la Escritura. Son puras cosas de hombres. Por eso Pablo dice: cuando fui a vosotros, no me propuse saber nada de entre ustedes. Tampoco fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero sí fui con demostración del Espíritu Santo y poder de Dios. Amén. Hermano, no te muevas de la palabra. Mantente firme. Dios te dice: no te hagas ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente firme en lo que has creído, porque Jesús dijo: fuera de mí no hay quien salve, y sin mí nada podéis hacer. Ponte en pie, bendito el Señor, aleluya. Recuerda que los linderos antiguos no son cadenas, es protección divina. Recuerda, hermano, que conservar la verdad es mantener la santidad, es restaurar el altar, es proteger a la familia. Pero traspasarlos es invitar al enemigo a destruir nuestras vidas. Ven al altar, hermano. Ven y dile al Señor: no moveré los linderos que Dios estableció en mi vida, que Dios estableció en mi hogar, que Dios estableció en mi congregación. Bendito el Señor. En tu palabra, firmes en lo que hemos creído, Señor. Podrá el hombre, Señor, interpretar a su manera, podrá dar, Señor, argumentos humanos, utilizar la lógica moderna, pero lo que importa, Señor, es lo que dice tu palabra. Y yo te serviré. Y si me llaman pecador porque me sostengo en la palabra, seré un pecador. Si me llaman legalista por mantener tu palabra viva, seré un legalista. Pero no traspasaré los linderos que pusieron los antiguos. Tú nos mandatas, Señor, en Jeremías 6:16: paraos en los caminos, haz un alto, examina en lo que has creído, lo que estás creyendo. Párate, pregunta por las sendas antiguas, pregunta por los linderos antiguos. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Señor, aún en el dolor, ayúdanos, Padre. Yo te serviré. Ayúdanos para ser genuinos, Señor. Tú eres mantener, Señor, la doctrina apostólica en tu casa, en nuestra vida, Señor, aleluya. Sin modernidad, Señor, en el nombre de Cristo, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias.
Gracias, Señor Jesús. que acechan mi ser. Sí, mi Cristo, aleluya. A veces llorando, Santo, santo. porque añore pobres, más de gozo entiendo que a mi Cristo he de ver. Guíame, Señor, tú eres mi Salvador, nada podré hacer sin ti. Sé mi ayudador, aún en el dolor, y yo te serviré a ti. Guíame, Señor, tú eres mi Salvador, nada podré hacer sin ti. Sé mi ayudador, aún en el dolor, y yo te serviré a ti. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos, nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de Spotify. Bendito el Señor. Les damos las gracias por su atención y no traspases, mi amigo, mi hermano, los linderos. Tome su lugar, hermano, todavía